Capítulo 1276. El enemigo de Momento. La reina Momento hizo una pausa durante un tiempo y cuando reanudó su discurso, dijo: Si dijera que era una emperatriz, ¿me creerías? Por supuesto que sí. Ansem había visto algunas emperatrices en su tiempo, así que no les tenía miedo. Y con el conocimiento que poseía, a pesar de lo mucho que había intentado retorcerlo y engañar a Ansem en el pasado, el hecho de que ella podría haber sido una emperatriz en algún momento no era increíble. Además, una vez logró romper el contrato entre ellos. Eso era algo que nunca antes había visto hacer a un espíritu. La reina Momento continuó diciendo: Fallé mi ascensión a los 10 pasos de la Puerta Santa, y después de mi fracaso, fui capturada por mi enemigo. Después de eso, me devolvieron al santuario del segundo dios. Eso significa que lo que me dijiste antes, al principio, era falso. No, es cierto. Maté al hijo de un emperador. ¿Cuál era su título? No Dios. Cuando Ansem escuchó esto, casi escupió el agua que acababa de tragar. Ansem ya había oído hablar de no Dios antes, cuando competía en la batalla de la divinidad del santuario del tercer dios, pero era demasiado débil para llegar a los 10 primeros. No Dios reinaba supremo, superando a todos los demás desafiantes para convertirse en el número 1. Si no Dios era su enemigo, debía ser poderosa. Pero de alguna manera, Ansem la había estado acosando repetidamente. ¿Me estás mintiendo? Ansem pensó que quizás había leído la lista de espíritus que compitieron en el torneo y estaba fabricando otra falsedad. La reina del momento suplicó: No muchos espíritus reyes saben acerca del núcleo de la fruta acuática. Tienes muchos espíritus reyes a tu servicio, ¿por qué no les preguntas? Mira si lo saben. Sin embargo, Ansem ya le creía. Mantenía una apariencia dudosa, pero sabía que ella poseía mucho conocimiento, y la forma en que hablaba tenía un peso de seriedad esta vez. La reina del momento procedió a decirle a Ansem cómo usar el núcleo, pero le dijo que solo podía usar uno. Usar más de uno podría ser dañino. Además, solo funcionaba con certeza en espíritus. Podría funcionar en humanos, pero no había garantía de que ayudara. Ansem planeaba sacar el núcleo de la cabeza de Jaxa, para empezar. Quería que la reina del momento lo hiciera, pero ella dijo que si lo hacía, se aferraría a ella en su lugar. Era como un parásito. También necesitaría un arma pura para sacarlo. Ansem se sorprendió por sus comentarios, ya que había logrado sacar otro del rey pez sin ningún problema. ¿Fue por mi sutra del pulso de sangre? Es decir, la retribución de Dios logró tomar una fruta sin convertirse en huésped del parásito. ¿Y el sutra del pulso de sangre es algo que tenemos en común? Ansem se preguntó. Ansem entró en la botella y sacó el núcleo de la cabeza de Jaxa. La reina del momento se sorprendió al presenciar esto. Ansem pudo tocar el núcleo sin efectos adversos. Jaxa despertó, y cuando vio a Ansem, no perdió tiempo en intentar atacar. Su furia era tan grande que el humo negro que se arremolinaba a su alrededor casi lo asfixiaba. La botella cruel era una especie de dimensión separada, pero eso era todo. No podía suprimir el poder de un individuo. Sin embargo, Ansem no tenía miedo. Hoy en día, tenía la capacidad de derrotar a los emperadores. Ansem sacó su espada Fénix y la balanceó hacia Jaxa. Cuando Jaxa vio la espada, desapareció de repente. Entonces fue el brazo de Jaxa el que faltaba. El rostro de Jaxa se contorsionó incrédulo de cuán poderoso se había vuelto Ansenador. Sin embargo, Ansem no quería matarlo, ya que no sabía qué pasaría si Jaxa moría. Si no pudiera resucitar, sería una pérdida. Ansem deseaba preguntarle a Jaxa sobre Asura y el Rey Dragón, especialmente sobre el primero. Pensó que había una conexión entre Asura y el Sura.
Jaxa era uno de los 8 generales, así que había una buena posibilidad de que Ansem pudiera aprender algo del demonio. Ansem le dijo fríamente. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Jaxa no podía sentir su piedra espiritual, por lo que un miedo legítimo se apoderó de él. Eso no es para que lo sepas. Lo que necesitas saber, y a su vez decirme, es si quieres vivir o morir. Ansem se comportó de manera amenazante. Jaxa dijo. Soy un espíritu rey. ¿De verdad crees que tengo miedo a la muerte? Ansem respondió. Dime, ¿qué pasó entre los 8 generales y el emperador demonio antiguo? Si tu respuesta satisface mi curiosidad, te dejaré vivir. Si no, jugaremos un juego llamado, veamos si el espíritu rey puede resucitar. El rostro de Jaxa se puso sombrío, y dijo. ¿Cómo puedo saber que me liberarás si te digo lo que quieres saber? No prometí que lo haría, pero no me preocupa demasiado un debilucho como tú. Puedo matarte en un capricho, así que la pelota está indefinidamente en tu cancha. Lo que suceda después depende totalmente de ti. Ansem dejó la botella cruel para darle tiempo a pensar. Después de esto, también liberó a la reina del momento. Ahora que Ansem era mucho más fuerte, había poco que temer. Y además, podría necesitar su conocimiento pronto. Esta es tu última oportunidad. Le dijo Ansenador. ¿Cómo uso esta cosa? Ansem se preguntó, mientras miraba el núcleo acuático que sostenía. La reina del momento dijo que solo funcionaría para los espíritus, por lo que Ansem tuvo que sopesar si había peligro en tomarlo él mismo. Después de todo, abrir 10 cerraduras de genes sería algo extraordinario. Capítulo 1277, Los 3 de nosotros. Ansem tocó los núcleos por un tiempo, pero no los usó. Era un riesgo hacerlo, y no le gustaba comprometerse con incertidumbres. Además, abrir su 10ª cerradura de genes era solo cuestión de tiempo, de todos modos. No valía la pena el riesgo, en general. Si hubiera efectos secundarios adversos en el consumo de los núcleos de la fruta acuática, podrían ser letales. Como tal, optó por dejarlos estar por ahora. El emperador púrpura era un emperador, pero debido a su privación de nutrición antes del nacimiento, carecía del poder para igualar a otros de su clase. Si Ansem le diera una fruta acuática, había una posibilidad de que se arreglara, y el espíritu estaría tan sano como una lechuga con las 10 cerraduras de genes abiertas. Con un emperador como ese a su lado, Ansem no tendría problemas para enfrentarse y derrotar a Saint Van Schauter. Invocó al emperador púrpura, le quitó la piel a la fruta y le dio de comer el núcleo. El emperador púrpura no tenía ni idea de qué era, pero como Ansem le ordenó consumirlo, no dudó en tragárselo. Cuando el núcleo se deslizó por su garganta, se disolvió en un líquido suave que le revitalizó el cuerpo. Ansem sintió un cambio en la fuerza vital del emperador púrpura y el color de su cuerpo comenzó a volverse de un cierto tono verde. Cuando el nuevo color creció, el color general del emperador se convirtió en una mezcla de púrpura y azul. ¡Boom! El cuerpo del emperador púrpura comenzó a liberar gas. No se había tirado un pedo, era solo que este gas estaba empezando a filtrarse por los poros de su cuerpo. La mayoría de la gente no podría notar una diferencia, pero mediante el uso del aura Dongxuan, Ansem podía ver que el emperador púrpura había renacido. Era un espíritu totalmente diferente ahora. Ansem estaba encantado con los resultados. En realidad, se había vuelto difícil sentir la fuerza vital del emperador púrpura ahora, lo que lo pintaba como una especie de segador silencioso. Ansem lo llevó a la sala de entrenamiento. Después de una sesión de práctica, 1 contra 1, sin transformaciones involucradas, Ansem estaba indefenso contra él. Ese núcleo es la leche y la miel. Debería guardar el otro para el zorro plateado. Ansem decidió trabajar en abrir la 10ª cerradura de genes por sí mismo,
por lo que guardó la segunda para su mascota favorita. Cuando Ansem encontró al zorro plateado, lo provocó con el núcleo. Ansem quería pasar más tiempo con el zorro plateado, y cuando llegara el momento de abrir la puerta sagrada, esperaba que pudieran ascender juntos. Pero cuando el zorro plateado miró el núcleo, su interés rápidamente disminuyó. Luego se fue a descansar en otro lugar. Todos estos emperadores están luchando por esta cosa, ¿y tú no tienes interés? Pensó Ansenador. Si el zorro plateado no iba a comérselo, entonces Ansem tampoco. Entonces, ¿a quién se lo debo dar? Ansem no podía decidirse. Parecía que la fruta acuática no era del gusto de todos. Sin embargo, tenía algunos espíritus rey a su servicio, a los que podía ayudar. Pero tantos números resultaban problemáticos para esta decisión. Los quería a todos, y brindar un beneficio a solo uno era una elección difícil. Bueno, supongo que me lo guardaré en el bolsillo por ahora. Ansem pensó en dárselo al rey pez, pero se imaginó que podría convertirse en un semidios inmediatamente después. Con el rey pez en el agua, nada podía amenazar a Ansem allí. Después de todo, ahora eran amigos de alguna manera. Y si el rey pez ascendía, solo sería cuestión de tiempo antes de que algo más tomara su lugar. Déjame derribar primero el refugio del río de sangre. Ansem se llevó al zorro plateado y a Baoer con él. Dejó al emperador púrpura en el refugio, ya que llevarse al zorro plateado sería mucho más seguro para él. Ansem se acercó al refugio, y mientras iba, pensó en las esencias de batalla Geno que había recogido. Tenían el término esencia Geno en su título, pero ciertamente no eran como las esencias de vida Geno. Ansem había intentado absorberlas a través de su truco habitual de simular flujos de energía, pero no tuvo éxito. Ansem no pudo encontrar una forma de utilizarlas. Sui Yucheng estaba en el refugio del río de sangre, y el hombre esperaba que la familia Sue acudiera en su rescate, o al menos tomara el objeto para que pudiera morir sin preocupaciones. Pero había pasado un tiempo desde que Ansem había recibido el mensaje, y nadie había venido todavía. Sin embargo, hoy volvió a ver a Ansenador. Aprietando los dientes para soportar el dolor una vez más, se crucificó y comenzó a conducir el barco para encontrarse con él. Joven, ¿entregaste el mensaje? Preguntó Sui Yucheng. Ansem negó con la cabeza y dijo: Lo siento, estaba un poco ocupado recogiendo fruta. Sui Yucheng parecía preocupado y parecía estar en una prisa preocupada. Dijo: Tienes que creerme, si entregas la información, serás recompensado generosamente. Ansem respondió con una explicación, diciendo: Tranquilo, papá. No necesito pedir la ayuda de nadie. De hecho, la familia Sue fue la que pidió que los ayudara. He venido aquí a salvarlos. Por eso estuve aquí antes, pero luego surgió algo más. Pero estoy aquí ahora para ayudar. ¿Me estás tomando el pelo? Preguntó Sui Yucheng, su tono sugiriendo que era una pregunta legítima. ¿Recuerdas esto? Ansem sacó un objeto que Sue Feiyan le había dado. Es el anillo de hielo. En ese caso, solo tienes que encontrar a Sue Chen. Si le muestras ese anillo, él te dará el objeto. Luego, todo lo que debes hacer es llevarlo a casa. Sue Feiyan se sintió aliviado al ver el anillo. Y sin duda se había calmado su preocupación. Ansem pensó que era mejor mostrar el anillo en lugar de perder más tiempo. Ansem lo guardó ahora y dijo: Voy a derribar el refugio del río de sangre, para que pueda ser el cartero de ese escurridizo objeto y ahorrarme la molestia. Estás bromeando, seguro. ¿Cómo podrías hacer tal cosa? El rostro de Sui Yucheng estaba pintado con una mezcla de emociones diversas. Esto no es una broma. Lo conquistaremos solo nosotros tres. Ansem levantó un dedo para señalar al zorro plateado y a Baoer cada uno. Sui Yucheng se echó para atrás. Deja de bromear, hombre. Tenemos que ser serios ahora y discutir cómo te metemos adentro. Tenemos planes que formular. Ansem no dijo nada más y simplemente se dirigió hacia el refugio.
Capítulo 1278. Acercándose. Sui Yuchen todavía pensaba que Hansen estaba bromeando, pero al verlo caminar hacia adelante sin descanso, lo siguió rápidamente. ¿Qué estás pensando, hombre? El rostro de Sui Yuchen se veía más sombrío con cada segundo que pasaba. Ahora se retorcía en su incredulidad, lo que le hacía sangrar aún más. Voy a tomar el refugio. ¿No te lo dije ya? Dijo Hansenador. ¿Realmente la familia Sue te pidió que vinieras aquí? Sui Yuchen ahora parecía confundido. Un hombre, acompañado por un pequeño zorro y un bebé como respaldo, iba a acercarse y tratar de conquistar un castillo fuertemente fortificado. Pensó que Hansen debía tener un deseo de muerte, o al menos un deseo ardiente de sentir las entrañas del estómago de una criatura. Este era un refugio de clase rey, por lo que parecía inconcebible que un joven simplemente proclamara que iba a tomarlo. Sui Yuchen había estado atrapado en ese refugio durante mucho tiempo, por lo que no era de extrañar que no tuviera idea de quién era Hansen y lo que había logrado. Por lo tanto, Hansen pensó que era mejor si le mostraba al hombre de lo que era capaz, en lugar de perder tiempo explicando. No me sigas. No quiero que te involucres, y prefiero no tener al amo de este lugar pensando que lo traicionaste. Dijo Hansenador. Luego, aceleró el paso. Sui Yuchen se sorprendió al ver lo rápido que iban ahora Hansen y sus aliados. Pero este es el refugio de un espíritu rey. Incluso si puede derrotar a las criaturas, no hay forma de que pueda derrotar a los espíritus que residen aquí. Pensó para sí mismo Sui Yuchen, mientras intentaba mantener los ojos fijos en Hansen, que iba a toda velocidad. No pensó que Hansen pudiera acercarse. Incluso en las aguas del río que servía como un amplio foso para el refugio, vivía una gran supercriatura. El viejo pensó que se tragaría a Hansen antes de que cruzara. Sin embargo, Hansen no ocultó su fuerza vital. No planeaba asesinar al rey del río de sangre y ser sigiloso con su acercamiento. Con el zorro plateado a su lado, Hansen tenía plena confianza en poder abordar el refugio. Caminó con arrogancia, su cuerpo se movía como para decir, ven y toma algo. El refugio del río de sangre solo tenía 4 supercriaturas restantes, así que Hansen planeó matarlas a todas de una vez y ganar 4 esencias de geno de vida. Si lograba obtenerlas, creía que estaría completamente al máximo. A menos que se encontrara con un ser que hubiera abierto 10 bloqueos genéticos, Hansen no creía que lucharía contra nada más fuerte que él, después de eso. Pero cuando Hansen se acercó al refugio, las criaturas empezaron a huir antes incluso de que tuviera la oportunidad de romper las paredes. Era como si Hansen llevara una enfermedad horrible o algo así. El monstruo de tentáculos que residía en el río también parecía haber desaparecido. ¿Por qué se han ido todos? Después de pensar esto, Hansen miró al zorro plateado en sus hombros y recordó algo. Lo recuerdo ahora, cuando estás cerca, todos huyen. Hansen estaba recordando sus tiempos en el santuario del segundo dios. El zorro plateado era ahora una supercriatura berserk, por lo que ni siquiera las supercriaturas se quedarían para desafiarlo. Sui Yuchen estaba observando a Hansen mientras iba, y estaba en shock total. Pensó que todo saldría a atacar al joven, pero en lugar de hacerlo, todos huyeron con miedo. Sui Yuchen, al verlos huir, apenas podía creer lo que sus ojos le estaban diciendo. Hansen llegó a la isla principal sin problemas. El monstruo con tentáculos no se presentó en absoluto. ¿Esa supercriatura se durmió o algo así? Sui Yuchen estaba asombrado. Sin embargo, por muy fuerte que fuera Hansen, las criaturas estaban principalmente aterrorizadas del zorro plateado. Viéndolos huir, Hansen sacó sus espadas y corrió tras ellos. Tenía que atraparlos a todos antes de que desaparecieran. Sui Chen estaba regando los árboles mientras esto sucedía. Sonó una alarma, indicando que algo estaba atacando el refugio. ¿Quién en los santuarios atacaría este lugar? Dijo Sui Chen, con genuina curiosidad.
pero no podía desobedecer sus órdenes de comprobarlo. Extrañamente, las criaturas que poseía el rey del río de sangre estaban temblando. Tal vez fue porque se vieron obligados a ir a la defensa del refugio. Sui Chen vio a las supercriaturas comportarse de manera similar, también, y esto lo hizo empezar a preocuparse por su bienestar. Si las criaturas de sangre sagrada estaban tan asustadas, el enemigo tenía que ser increíblemente temible. Si es así, serían despiadados. Y para Sui Chen, eso significaba que probablemente no sobreviviría a un asedio de ese tipo. Sin embargo, todavía tengo que entregar ese objeto. No puedo morir todavía. La muerte también estaba garantizada si Sui Chen desobedecía sus órdenes, sin embargo. El espíritu seguramente lo mataría si abandonaba su puesto. No importa cuán lentamente caminara Sui Chen, llegar a la puerta era solo cuestión de tiempo, de todos modos. Entonces Sui Chen vio al rey del río de sangre y a sus otros espíritus acercarse. Extrañamente, no parecían tener miedo. Sui Chen vio a 3 supercriaturas con aspecto muy molesto. ¿Qué tipo de enemigo puede incitar una reacción así en ellos? Sui Chen miró hacia el río de sangre entonces, y vio a un joven acercándose. Tenía un zorro y una niña pequeña en sus hombros. Capítulo 1279, Matanza fuerte. Eso, parece un humano. Sui Chen observó la presencia de un joven que se acercaba, pero no podía estar completamente seguro de que fuera humano, dada la audacia que un individuo necesitaría para acercarse a un refugio como ese. Además, si realmente era un joven humano, ¿por qué estarían todos en un estado de pánico tan grande y por qué el propio rey del río de sangre estaría preocupado? ¿Quién se atreve a acercarse? El rey del río de sangre llamó al personaje que estaba debajo de sus muros. El espíritu no estaba familiarizado con Ansem, y por lo tanto, no sabía cuán fuerte era Ansenador. Sin embargo, con todas sus criaturas actuando, sabía que no estaba tratando con alguien común. Incluso el rey del río de sangre sabía que debía ser cauteloso. Ansem vio a las 3 supercriaturas y respondió diciendo: Soy el emperador humano, Ansenador. Si me das tu piedra espiritual, te dejaré vivir. Después del refugio del río de sangre, voy a derribar cada refugio en el santuario del tercer dios, para que cuando Hillan Ranimama den el salto, puedan hacerlo con seguridad. Se dijo Ansenador. Todavía no era lo suficientemente fuerte para hacer eso, pero este sería el humilde comienzo de esa aventura. Emperador humano. Estas 2 palabras, este nombre, algún día congelarían los corazones. Pero al haber sido usado por primera vez, era un título desconocido. Confundió a los habitantes del refugio. Pero al menos le dijo a Sui Chen que la persona que había venido era un humano. El rey del río de sangre respondió a la demanda de Ansem, diciendo: ¿Cómo se atreve un humano a llamarse emperador? Ansem no presentó una respuesta verbal y en su lugar desenfundó su espada fénix. Sui Chen estaba asombrado, pensando que el joven que se acercaba era mucho más imprudente que cualquiera en la familia Sui. Eso, en sí mismo, era una gran hazaña. El rey del río de sangre desenfundó su gran espada. Los poderes iban a chocar y Sui Chen sabía que se estaba gestando una gran pelea. Pero en el siguiente segundo, eso no resultó ser cierto. En cambio, Sui Chen simplemente se quedó sin palabras, congelado en shock. Los ojos del rey del río de sangre estaban bien abiertos, girando en sus cuencas mientras la cabeza que los llevaba era enviada dando vueltas por el aire. Antes de que el rey del río de sangre pudiera siquiera preparar su espada después de desenvainarla, había sido decapitado. Todo ser en el refugio estaba ahora en shock, miedo o pánico absoluto. Cualquiera que fuera el caso, todo y todos querían irse y escapar. El rey del río de sangre había sido asesinado prácticamente antes de que comenzara la pelea.
Después de todo, quienquiera que quedara para combatir a un enemigo así sería un tonto. Sin embargo, Ansem no quería dejar que las supercriaturas se escaparan. Entonces voló hacia el aire y persiguió a cada una de ellas como un perro de caza aéreo. Suechen vio a Ansem y al zorro plateado lanzarse sobre las criaturas como un par de halcones y se quedó atónito. Dondequiera que fueran, todo lo que quedaba en el suelo después de su reascenso era un montón de criaturas y espíritus caídos y un charco de sangre. Ahora eso es lo que se llama imparable. Suechen estaba saltando de alegría en su corazón. El joven que había venido a asaltar el refugio lo había asombrado. Le llenó de una oleada de energía que no había sentido en mucho tiempo. Pero sobre todo, le dio una sensación de esperanza. Le dijo que había una posibilidad de lograr un futuro en el santuario del tercer dios, donde los humanos no siempre eran reducidos a la esclavitud. Si él toma este refugio y rompe la piedra espiritual, significa que nuestros contratos también serán destruidos. ¿Seremos libres? Se preguntó Sue Yucheng. Sue Yucheng vio a Ansem comprometerse a matar a todas las supercriaturas que anteriormente habitaban el refugio, y el acto realmente lo sorprendió. ¿Desde cuándo los humanos pueden alcanzar tanta fuerza? Sue Yucheng se sorprendió de lo que vio. 2 de las supercriaturas habían sido asesinadas en menos de 2 segundos. La otra supercriatura estaba finamente sintonizada con los elementos de la tierra. Se excavó bajo tierra lo más rápido que pudo, pero incluso cuando Ansem clavó su espada debajo en persecución, logró escapar. Se había ido. Sin embargo, Ansem no se preocupó mucho por el fugitivo. Simplemente procedió a la sala de espíritus del refugio. Ansem balanceó su espada para matar a los fieles sirvientes espirituales, derribando a cada uno con un simple movimiento de su hoja. Al resto de las criaturas se les permitió escapar con la misma libertad que quisieran, siempre y cuando no se interpusieran en su camino. Sue Yucheng condujo el barco más cerca del refugio. Todavía estaba colgado de los pines, así que aunque no podía desmontar, todavía podía ver todo. Sue Yucheng se deleitaba con la pura alegría, las posibilidades de las cuales pensó que hacía mucho tiempo que lo habían abandonado. En esta alegría, las lágrimas le llenaron los ojos y rodaron para empaparle las mejillas. Oh Dios, he llegado a este día. Ansem entró en la sala de espíritus. El rey del río de sangre aún no había reaparecido, y eso hizo que Ansem notara que los diferentes espíritus poseían diferentes tiempos de reaparición. El emperador del infierno del trueno podría reaparecer instantáneamente, por ejemplo. Ansem voló hacia la estatua y tomó la piedra en su mano. Ansem podía oír débilmente el sonido del rey del río de sangre llorando dentro de la gema que ahora sostenía. En el siguiente segundo, la piedra espiritual se derrumbó en un montón de vidrio roto. Había elegido no obedecer a Ansenador. Sin embargo, en el momento en que fue destruida, los contratos de Sue Yucheng y Sue Chen se rompieron. Los dos se miraron con felicidad absoluta. Después de esta breve conquista, Ansem había recibido 0 almas de bestias y había ganado 2 esencias de geno de vida. Ansem sabía que probablemente había gastado toda su suerte en su última aventura para obtener el alma de Superbestia Berserker y los núcleos de fruta. Envió a Sue Chen y Sue Yucheng de regreso a la Alianza para cumplir con la tarea que Ansem había prometido hacer por su familia. Ansem estaba solo en el refugio del río de sangre ahora. Miró la estatua del espíritu y frunció el ceño. En el mar del alma de Ansem, el trono de la serpiente mostraba una emoción visible hacia él. A este le gusta. Todavía ni siquiera sé para qué se usa un alma de bestia de muñeca, de todos modos. Ansem lo invocó. Cuando apareció el trono de la serpiente, se giró e inmediatamente corrió hacia la estatua del espíritu. Capítulo 1280, Muñeca. El trono de la serpiente se convirtió en una manifestación física de luz y luego entró en la ranura que solía contener la piedra espiritual.
Cuando la luz cegadora se atenuó, se reveló que la frente de la estatua ahora contenía una nueva piedra espiritual. Esta poseía la imagen de una serpiente. Pensé que esta era un alma de bestia tipo muñeca. Entonces, ¿por qué simplemente se convirtió en una piedra espiritual? Ansem estaba confundido. Mientras reflexionaba sobre la rareza, notó otra imagen dentro de la piedra espiritual. Era borrosa, como poco más que un reflejo, pero su tenue contorno sugería la forma de un humano. ¿Rey del río de sangre? Ansem recibió rápidamente un shock, ya que la imagen humana se aclaró para revelar que en realidad era el rey del río de sangre. Era diferente, sin embargo, y parecía ser una réplica del espíritu que solía presidir el refugio. Pero era una réplica construida de cobre, y tenía una textura que reflejaba el propio trono de la serpiente. Maestro, soy el trono de la serpiente. El rey del río de sangre de cobre apareció ante Ansem y se arrodilló, como en servicio. ¿Qué eres? Ansem no estaba seguro de qué responder, ya que todo esto era nuevo para él. Maestro, soy una copia de los genes del rey del río de sangre. Soy su réplica, una muñeca a su imagen y ser. Poseo sus poderes, en toda su extensión. Soy él en todos los sentidos, excepto la mente. El trono de la serpiente elucidó el curioso acontecimiento. Ansem preguntó: ¿Así que te verás así para siempre? Puedes ponerme dentro de cualquier estatua. Hazlo, y reflejaré la imagen del último espíritu que ocupó ese refugio. dijo el trono de la serpiente. Ansem estaba encantado. Era una poderosa supercriatura berserker. Esto significaba que, aunque podía hacer uso de los poderes del rey del río de sangre, la salida sería mayor que la del espíritu original. Y lo que es más, era un alma de bestia. No había peligro ni miedo a la traición, haría la voluntad de Ansem sin cuestionar. Ansem necesitaba derribar el refugio de Zanfán, y ahora no podía evitar imaginar la perspectiva de tener una imitación de Zanfán inclinándose ante él. ¿Puedes resucitar como un espíritu? Preguntó Ansenador. Solo soy un clon. Incluso después de la muerte, puedo producir otra copia de tu espíritu elegido, pero puede llevar un tiempo. Esa es la única restricción. Dijo el trono de la serpiente. Muy bien. Ansem escoltó a la muñeca al campo de batalla para poder probar su fuerza. Realmente tenía los poderes del rey del río de sangre, solo que a un nivel mayor. A todos los efectos, ahora era un rey del río de sangre más rápido y fuerte. Ansem ahora estaba deseando localizar un refugio de emperador que pudiera tomar, para poder tener una copia de un emperador. La copia no tenía un límite de poder fijo, y el poder del refugio era lo que dictaba el poder de la copia. Ansem actualmente tenía el refugio del infierno del trueno para un refugio de emperador, pero primero, quería probarlo en su refugio subterráneo. Ansem tenía mucha curiosidad por saber quién era el último maestro del refugio subterráneo. Aunque no podía copiar la mente del señor anterior, al menos le gustaría echar un vistazo a su apariencia. Ansem fue a la sala de espíritus del refugio subterráneo e invocó al trono de la serpiente. Entró en la ranura de la piedra espiritual, como antes. Sin embargo, generar la muñeca tardó mucho más esta vez. Después de un rato, una luz de cobre se proyectó en la sala justo delante de Ansenador. La imagen se materializaba. Ansem examinó la muñeca con gran curiosidad, ya que su imagen era completamente diferente a la del rey del río de sangre. Esta nueva presencia era bastante asombrosa. Era un espíritu femenino, uno con cuernos y alas dracónicas. Llevaba una armadura escamosa como la piel de un dragón y parecía una valquiria. ¿Quién es este espíritu? Preguntó Ansem, con la mandíbula caída. Disculpas, pero solo copié los genes que forman su persona. Las identidades y el conocimiento anterior son imposibles de replicar. Dijo el trono de la serpiente.
Entonces, ¿cuántos bloqueos de genes tienes abiertos? Preguntó Ansenador. 10. Respondió el trono de la serpiente. Este realmente es un refugio de clase emperador. Ansem no se sorprendió mucho. Con las habilidades que poseía el refugio, era difícil creer que alguna vez hubiera sido propiedad de algo menos que un emperador. Era único y especial, y mucho más allá de cualquier otro refugio que hubieran visto antes. Después de esto, llevó la muñeca Valquiria a los campos de batalla, deseoso de mostrar sus poderes. Esperaba grandes cosas de una emperatriz que una vez gobernó su refugio OG en el santuario del tercer dios. Después de entrar y prepararse, Ansem esperaba ser recibido por una multitud de explosiones y luces llamativas. Lo que realmente sucedió subvirtió sus expectativas, y todo lo que pudo escuchar fue un bajo estruendo, acompañado por la formación de lo que mejor se podía adivinar que era un agujero negro. Pero poco después, la cabeza de un dragón negro apareció fuera del vórtice oscuro y giratorio. Salió de la fosa feroz, rugiendo con sus intimidantes dientes a la vista. Gotas de saliva acompañaron el visible escape de aliento, que, ciertamente, no era el más dulce de los olores. Y luego, el cuerpo y las alas de esta magnífica bestia emergieron. Valquiria luego saltó sobre la gloriosa bestia y la montó como si fuera una caballera del dragón de un antiguo libro de cuentos. Extrañamente, no parecía que ella misma pudiera luchar. En cambio, simplemente montó a la bestia, ordenándole atacar en su lugar. Tenía que ser una especie de invocadora o amaestrador de bestias. Ansem la imaginó confiando únicamente en el apoyo de una criatura bajo su mando. El poder del dragón negro no era muy diferente al del pez, en general, en términos de poder y fuerza. Si bien esto no era lo que esperaba, Ansem aún estaba contento con los resultados. En general, esto solo significaba que Ansem había adquirido el servicio y los poderes de otro emperador que tenía 10 de sus cerraduras genéticas abiertas. Maestro, ¿puedes permitirme que te muestre el alcance total de mi poder y fuerza? Creo que te gustará. Preguntó la muñeca con una actitud burbujeante, como si estuviera ansiosa por impresionar a su maestro. Espera, ¿quieres decir que puedes hacer algo además de invocar y montar un dragón? Capítulo 1281. El verdadero espectáculo. Está bien, entonces, sáltate los actos de apertura y continúa con el verdadero espectáculo. Dijo Ansem, mirando a Dal. Si invocar y montar un dragón era solo flexionar sus músculos, entonces, ¿qué tan fuerte debía haber sido el espíritu? ¿Puede invocar una bandada de dragones, tal vez? Ansem intentó adivinar lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando la muñeca se movió en la actuación que deseaba mostrar, Ansem se sorprendió. La muñeca balanceó su mano y le cortó la cabeza al dragón de un solo tajo. Ansem había visto a muchos chefs en acción antes, pero nunca había visto a uno esforzarse por cocinar un dragón. Sus manos eran como las mejores cuchillas, y rozaban, afeitaban y abrían el cuerpo del dragón con una precisión fascinante. En un instante, la criatura había sido destripada. Luego, la carne fue arrojada para que chisporroteara y se cocinara. La muñeca sacó una sartén de la nada para cocinar la carne. Esto fue algo más que sorprendió a Ansenador. Ahora Ansem sabía por qué había tantos huesos esparcidos por el refugio subterráneo. El maestro del refugio debe haber adorado la comida y haber sido un ávido comensal de criaturas. No era de extrañar que otras criaturas no se atrevieran a acercarse. Cuando el chef llevó el plato a Ansem, él salió de su aturdimiento provocado por la sorpresa. ¿Realmente puedo comer esto? Preguntó Ansenador. El aterrador dragón, que había sido convocado desde un vórtice negro, ahora era comida. Ansem luchó con el concepto de que fuera algo que realmente pudiera comer. Oh, sí. Puedes comerlo. Dijo Dal. Ansem aspiró profundamente y notó cómo la carne finamente cocinada le recordaba su experiencia en el restaurante llamado Doria.
Los maravillosos ingredientes que componían la comida que acababa de recibir no se podían encontrar fácilmente en la alianza, si es que se podían encontrar. Hansen se llevó un poco de carne a la boca, y se sorprendió. La carne era increíblemente jugosa y suculenta, y la salsa que cubría su boca le regaló a sus papilas gustativas una sustancia que no era menos que inducía al éxtasis. Un segundo después de la pausa que provocó la sorpresa, Hansen reanudó la comida con un apetito voraz. Bauer saltó a los brazos de Hansen después de eso. Ella también quería algo, y se aseguró de agarrar un trozo de carne grande y jugoso que colgaba de un hueso. Ah, Bauer estaba igualmente encantada. Se tragó la carne y escupió el hueso. Su mandíbula funcionaba como una máquina mientras se tragaba toda la carne que podía. Los ojos de Hansen en realidad se le estaban llenando de lágrimas, nunca había probado algo tan delicioso. Hansen comió todo lo que pudo, y tan pronto como terminó con una porción de carne, Dal le entregó otra. Eventualmente, estuvo demasiado lleno para continuar. Pero de alguna manera, Bauer pudo comer más que él y continuó por un rato después. Hansen sintió que su estómago iba a explotar si seguía mucho más. Y justo cuando se recostó para deleitarse con el recuerdo nostálgico de esa comida, escuchó un anuncio. punto geno de sí mismo +1. Hansen se sorprendió, no esperaba que la comida le diera un punto geno de sí mismo. Durante su tiempo en el Valle del Tiempo, Hansen había consumido mucha fruta. Había logrado un asombroso número de 900 puntos geno de sí mismo y había abierto 9 cerraduras genéticas del modo espíritu Super Rey en el proceso. Pero después de eso, no hubo más efectos. Y desde entonces, Hansen no había podido obtener ni un solo punto geno de sí mismo adicional. ¿Te puedes imaginar la sorpresa al darse cuenta de que la comida de Dal realmente podía proporcionarle algunos? Desafortunadamente para él, estaba demasiado lleno en este momento. Y si continuaba, no estaría muy lejos de comerse al dragón entero. ¿Puedo guardar la carne y comerla más tarde? Preguntó Hansenador. Puedes guardarla, pero cada criatura solo puede proporcionar un punto geno de sí mismo. Comer más tarde no te proporcionará más. Respondió Dal. Entonces Hansen pensó en otra pregunta para hacer, por lo que dijo. ¿Puedes invocar otro ingrediente? ¿Cómo? ¿A capricho? Puedo invocar uno fresco una vez al mes, pero la criatura o el ingrediente es aleatorio. Pero ten en cuenta que también pueden proporcionarte diferentes tipos de puntos geno. ¿Diferentes tipos de puntos geno? Hansen frunció el ceño. Dal no tenía respuesta a esto, ya que tampoco tenía idea de cuáles podrían ser. Después de todo, solo podía copiar a otros. No tenía el conocimiento para informar a Hansen sobre cosas que no eran inherentes a su verdadero ser. Hansen se sintió decepcionado por el largo plazo entre cada comida. Aún así, cada comida podía compartirse. Y como había mucho más de lo que él podía haber esperado comer solo, podía compartirlo con el resto de sus compañeros, para que todos pudieran recibir puntos geno juntos. Hansen no creía que les hiciera daño. Antes de que Hansen pudiera invitar al zorro plateado a comer, este ya se había colado y había empezado a darse un festín. Así que Hansen llamó al resto de la gente para que viniera a comer la carne. La reina Espina recibió un punto de geno propio. Tú loco. Mi comida es como comida de perro comparada con esta. Exclamó Cien King. Golden Growler y Meop también comieron su parte, mientras que Little Angel solo comió una pequeña cantidad. De vuelta en la alianza, Sue Feiyan le envió un mensaje a Hansenador. Le agradeció mucho por salvar a Sue Yuchen y Sue Chen y por recuperar el objeto que habían estado buscando todo ese tiempo. Invitó a Hansen a un planeta de vacaciones propiedad de la familia Sue. Y luego, enviaron una nave para recogerlo.
Hacía mucho tiempo que Ansen no se tomaba unas vacaciones, así que decidió llevarse a Ji-Yanran y Bao-er. Antes de irse, sin embargo, Sien King le dio un cómic para que lo leyera. Era la segunda entrega de su serie El amor del presidente dominante y quería que Ansen lo subiera y lo distribuyera en su nombre. La última vez, Ansen configuró un sistema de autolanzamiento. Una vez al día, se lanzaba un capítulo. Nunca había visto los resultados o qué fue de él. Capítulo 1282, Ser reconocido. En busca de un respiro, podías comer y jugar todo lo que quisieras. Una vez que te daban acceso al planeta, todo allí era gratis. Aparte del requisito de que no podías llevarte nada a casa, ya que eso sería un robo. Como solo los ciudadanos de más alto nivel podían permitirse normalmente un planeta de vacaciones, los billetes eran muy caros. Los que iban allí eran del tipo con carteras gordas y bolsos gruesos. Y para ciertos servicios adicionales, se esperaba que la gente abriera sus portamonedas para experimentarlos. Sin embargo, el billete de Ansen era todo incluido. Podría disfrutar de todos y cada uno de los servicios disponibles a su gusto y discreción. Nada estaba fuera de los límites para su visita. Dicho esto, no estaba interesado en utilizar ninguno de los servicios especiales. Estaba lo suficientemente contento con lo que proporcionaban los billetes ordinarios. En este momento, Bao-er estaba jugando con un animal que parecía un hongo de gran tamaño con un sombrero brillante. Esto, como el resto de la fauna del planeta Otto, era una criatura dócil. Los animales que deambulaban por el planeta eran en su mayoría dóciles, amistosos y muy inteligentes. Las criaturas parecidas a hongos también eran la especie dominante, pudiéndose ver más que cualquier otro animal. Eran mullidas, abrazables y carecían de extremidades. Si esa era la razón por la que no eran hostiles, estaba en debate. Ansen y Ji-Yanran estaban en el mar, disfrutando del agua y el sol. Zero estaba extendido en la playa, atiborrándose de una franja de comida y bebida ligeramente preocupante. Ansen de repente recordó que aún no había subido el segundo volumen de El amor del presidente dominante. No queriendo decepcionar a su amigo, sin importar lo excéntrico que pudiera ser, Ansen decidió salir del mar y volver a la playa para arreglar lo que le había prometido a Sien King. Separó los capítulos y los configuró para que se publicaran automáticamente a una hora determinada todos los días. Disculpe. Mientras Ansen lo arreglaba, una mujer le habló con un tono apagado, casi tembloroso. Ansen levantó la vista y vio a dos chicas de pie cerca. Parecían tener unos 18 años, y la forma en que estaban de pie era casi como si no estuvieran seguras de si estaban provocando a un animal salvaje. ¿Puedo ayudarlas, señoritas? Preguntó Ansen a las dos. Mientras lo hacía, pensó para sí mismo. Apesta ser famoso. Ni siquiera las gafas de sol pueden ocultar mi atractivo. Tal vez debería conseguir un par para mis abdominales también. Y en cuanto a tener tantos fans, debería trabajar en mi firma. ¿Eres Sien King? Las chicas tenían una postura nerviosa, y el tono de sus voces era errático. ¿Sien King? No. Ansen lo negó con vehemencia. Bueno, nos pasó a ver que subías el segundo volumen ahora mismo, pero no te preocupes. No diremos a nadie que eres él. Oh, Dios mío. Somos tus fans más grandes. Y la espera de un nuevo volumen ha sido tan dolorosa. La inicial nerviosidad de las chicas se había visto arrasada por un repentino estallido de emoción, y ahora hablaban con Hansen con una mirada casi rabiosa en sus ojos. Ansen intentó decirles que no era Sien King, pero nada de lo que dijo las hizo creerlo. Simplemente pensaban que estaba siendo humilde y que no le gustaba el protagonismo. Jefe, tu secreto es nuestro. Te lo prometemos. No se lo susurraremos a otra alma. Puedes contar con ello.
dijeron las chicas, y luego se fueron, riendo violentamente para sí mismas. Ansem abrió rápidamente Skynet y se apresuró a ir a la página web donde había publicado el cómic de Stephen King. Sigue así, jefe, no dejes que termine aquí. Me encanta tu cómic. Si alguna vez necesitas una fábrica de bebés, soy tu chica. Mándame un mensaje privado. Una dama con piernas largas y grandes pechos busca tu amor. Señor presidente, siéntase libre de organizar una cita para que pueda manosearme los pechos a su gusto. Señor presidente, acabo de cumplir los 18. Supongo que ahora puedo dejarle mi número para divertirnos un poco. Eres mi Dios. Con G mayúscula, salvaste mi alma. Señor presidente, ¿cuándo es la próxima publicación? Por favor, actualice el cómic con un nuevo volumen. Me muero por saber qué pasa después. ¿Todavía no hay una nueva actualización? Tengo ganas de mi próxima dosis aquí. El cómic era mucho más popular de lo que Ansem podía haber anticipado. En toda la comunidad de webcomic, el cómic había ascendido desde las humildes posiciones de autores desconocidos sin un fandom establecido hasta la posición de número 2 en la tabla de clasificación de poder. Era una gran sorpresa, considerando que las actualizaciones eran tan infrecuentes. Había pasado medio mes desde la última actualización, por lo que su clasificación continua era algo casi inaudito. El Power Rankings era una cosa caprichosa, también. Si las actualizaciones llegaran a un ritmo constante, sin duda llegaría al primer puesto de la tabla. Soy un superaristócrata. ¿Cómo puede Stephen King escribir un cómic ridículo y alcanzar tanta fama y reconocimiento? Ansem sintió como si le hubieran hecho un timo. Pa. Todo un encanto. ¿Qué has hecho esta vez para acabar charlando alegremente con dos chicas jóvenes mientras tu mujer se quedaba sola nadando? Ansem se giró para ver a Ji-Yanran, con fuego en sus ojos. Pocas cosas aterrorizaban a An Senador. Podía enfrentarse a espíritus de clase emperador sin miedo, pero ante el desprecio de su esposa, sus rodillas se convertían en gelatina y su resolución en sal húmeda. ¿No, malinterpretas? Has malinterpretado el malentendido. Ellas estaban hablando con quien creían que era Stephen King. Después de eso, Ansem hizo todo lo posible para explicar quién era Stephen King. Y luego procedió a contarle sobre el cómic. Ji-Yanran había encontrado espíritus antes, pero nunca había forjado una amistad con uno, como Ansem lo había hecho con muchos. Pensé que todos los espíritus eran abominables, asesinos, que habitan en los pasillos, enemigos de tipo jefe de mazmorra. Dijo Ji-Yanran, con una mirada confusa. Muchos lo son, pero Stephen King es especial, eso seguro. Dijo An Senador. Ansem entonces se giró para mirar a Bauer, que parecía haber ganado seguidores propios. Era más popular que la fauna tan querida del resort, a juzgar por la multitud que se había reunido. Ansem vio entonces cómo se acercaba el grupo, con una chica de pelo corto cargando a Bauer en sus brazos. Soy una operadora de Warframe profesional de la Alianza. Mi nombre es Sia Yuxin, ¿es usted el padre de Bauer? La chica fue educada en su presentación y posterior pregunta. Sí. ¿Ha estado portándose mal de nuevo? Preguntó Ansem, poniéndose de pie. No, es un encanto. Pero mencionó que su padre era un notable operador de Warframe, e incluso llegó a hacer una apuesta en tu nombre. Si ganas, le enviaremos un barco cargado de dulces desde mi planeta natal. Si pierdes, tendremos la oportunidad de pasar unos días en compañía de Bauer. Explicó Sia Yuxin concisamente, no queriendo que hubiera un malentendido. Ansem miró a Bauer, que lo miraba con ojos suplicantes. Claramente quería que Ansem aceptara la apuesta de la mujer. Pero estaba claro para Hansen que todo lo que ella quería eran los dulces que estaban en juego. De acuerdo, vamos a tener un combate. Ansem sonrió. Capítulo 1283, SKTS del pasado. ¿En serio? ¿Quieres desafiarme? Sia Yuxin se sorprendió legítimamente. WA era la mejor liga de Warframe de toda la alianza. Los que podían competir en una liga así eran los mejores de los mejores,
verdaderos profesionales en todos los sentidos de la palabra. Puede que no hayan tenido mucha fama, pero eso no era un insulto a su talento. Hansen puso a Bauer en su hombro y dijo: Si Bauer hizo este trato, sería tonto rechazarlo. No querría decepcionarla. Entonces, un joven se adelantó para preguntarle a Hansen. ¿Sabes lo que es la WAA, verdad? Hansen negó con la cabeza para decirles que no. Aparte de los que estaban invertidos en la comunidad de Warframe, no era probable que la gente supiera de cada liga que había. Hansen pasaba la mayor parte del tiempo en los santuarios, así que realmente no tenía ni idea de lo que era la WAA. Xie Yuxin y todos los que la seguían se llevaron un shock. Permítame preguntar, ¿dónde aprendió a operar un Warframe? Preguntó nerviosamente Xie Yuxin. Oh, déjame ver, creo que fue durante mi tiempo en la escuela militar. Dijo Hansenador. Todos se quedaban sin aliento con sus repetidos jadeos. La multitud que había venido ahora se miraba entre sí, todos con caras de confusión. Lo que Hansen acababa de decirles era básicamente el equivalente de aprender un deporte a través de lo que has visto en la tele. Vamos a la sala holográfica. No hay necesidad de usar Warframes reales. Nos gusta Bauer. Dijo Xie Yuxin. De acuerdo. Hansen entonces se giró y les preguntó a He Yanran y Zero. ¿Quieren esperar aquí o quieren venir a ver? Nos encantaría ir. Exclamó He Yanran, tirando de Zero bruscamente de los brazos. Todos fueron rápidamente a la sala holográfica. Los oponentes tomaron sus posiciones. Xie Yuxin le guiñó un ojo a Bauer y dijo: Si tu padre pierde, eres nuestra. Mi papá no perderá. Dijo Bauer sin emociones. Su tono plano era casi espeluznante. Bauer, me gustaría que recordaras esta palabra, profesional. Eso es lo que soy. Después de eso, Xie Yuxin entró en la máquina holográfica. Hansen entonces pasó a Bauer a He Yanran. Después de eso, entró en la máquina holográfica. Después de que los dos entraran en el campo de batalla, el vestíbulo mostró una pantalla para que todos los espectadores la vieran. Vamos, papá. Gritó Bauer, en apoyo de Hansenador. Bauer entonces golpeó la palma de su otra mano, proclamando: Cuando gane, todos esos dulces serán míos. Todos en el vestíbulo se habían reunido para ver. Entonces, otra mujer apareció allí, usando gafas de sol. Zhao-Qing, ¿por qué estás aquí? La mujer se sorprendió al ver a todos allí. Un joven se giró entonces y preguntó: Hermana, ¿por qué has venido aquí? Al oír a Yu Zhao-Qing llamarla hermana, todos se giraron para mirarla. ¿Esa es tu hermana mayor? ¿Es nuestro ídolo? Preguntó otro joven. ¿Cuántas hermanas tengo? Dijo Yu Zhao-Qing, con un largo giro de ojos. ¿Eres Yu Qiansun? Todos jadearon en shock. La mujer se quitó las gafas de sol, revelando que era la operadora de primera clase que era. Yu Zhao-Qing era un profesional, pero ni siquiera él podía competir con el talento de Yu Qiansun. ¿Qué haces aquí? Yu Qiansun preguntó. Yu Zhao-Qing le explicó lo que estaba pasando, lo que llevó a Yu Qiansun a preguntar. ¿Por qué tratas de engañar a un extraño? La niña es muy linda. Queremos pasar tiempo con ella. Le dijimos a su padre que somos del WAA, y aún así estuvo de acuerdo. Yu Zhao-Qing suplicó en defensa. Yu Qiansun no dijo nada más, ya que el combate estaba a punto de comenzar. Se sorprendió al ver el Warframe de Hansenador. SKTS, ¿quién usa un modelo tan viejo en esta época? Me sorprende que esa cosa no sea un montón de tornillos y chatarra oxidado. Yu Zhao-Qing quería reírse, pero notó algo y luego preguntó. Hermana, ¿no anunciaste este modelo? Sí. Han pasado muchos años desde entonces. Dijo Yu Qiansun. Había hecho muchos anuncios para Super Warframes en el pasado, pero el SKTS era el único modelo que no había operado ella misma. Suspiró y luego dijo.
Es una pena que este chico no haya tomado una carrera como operador de Warframes. Sería una leyenda. Yu Qiansun pareció interesarse mucho en la pelea que estaba a punto de comenzar, por lo que observó la pantalla con atención. Xie Yuxin reconoció el Warframe de Hansen y lo identificó como el SKTS, extremadamente desactualizado. Esto no aumentó su confianza, sin embargo. Era lo suficientemente humilde para darse cuenta de que había subestimado a su oponente. Pero ella misma estaba usando un Ska Warrior, un modelo que, a todos los efectos, era mejor que el SKTS. El SKTS no tenía mucho en términos de armamento y potencia de fuego, por lo que a pesar de que su infraestructura era más débil y frágil, no era como si compensara con una mayor salida de daño. Quería mostrar su agilidad, por lo que sacó su espada láser y corrió hacia adelante. Hansen no había operado un Warframe durante un tiempo, por lo que optó por usar el viejo SKTS. Después de todo, era el modelo con el que se sentía más cómodo y con el que tenía más conocimiento. Hansen se movió y volvió a entrar en la dinámica de su uso, a pesar de reconocer que todavía estaba bastante oxidado. Afortunadamente, Hansen tenía una gran condición física. Entonces, cualquier golpe que recibió mientras se familiarizaba con el SKTS de nuevo no era gran cosa. Hansen se rió al ver a su oponente acercarse con un arma de combate cuerpo a cuerpo. Incluso a él le sorprendió que no buscara usar armas de largo alcance. Si ella fuera una verdadera soldado, no se comportaría así. Los Warframes de la Alianza eran principalmente para mostrar, por lo que el rango era favorecido en casi todos los sentidos. Era extraño cómo ella deseaba mostrar sus talentos e impresionar a la audiencia a través del combate cuerpo a cuerpo.